este es el plan de la charla. Primero hablaré de algunos principios generales de la evaluación del bienestar animal. En principio, aplicables a todas las especies, pero me centraré en animales de producción. Después veremos algunos indicadores de bienestar en especies de producción, por supuesto no todos, simplemente algunos a título de ejemplo para utilizarlos como excusa para discutir cuestiones más generales, la importancia de la certificación y finalmente el resumen y las conclusiones. Bien, vamos pues con los principios generales de la evaluación del bienestar animal. Como ustedes saben, el bienestar animal puede medirse de forma objetiva y científica, pero no puede medirse de forma directa. Tiene que medirse de forma indirecta utilizando lo que llamamos indicadores de bienestar. Y un indicador de bienestar es simplemente un parámetro, una variable, que sí que puede medirse de forma directa, que puede por lo tanto cuantificarse, podemos ponerle un número, y además esa variable, ese indicador, nos aporta información sobre alguno de los aspectos que constituyen el concepto de bienestar animal. Bien, a partir de esta idea ya podemos deducir un principio clave, y es que como el bienestar animal incluye diferentes aspectos, alimentación, salud física, comportamiento, confort, emociones, etcétera, no dispondremos nunca de un solo indicador que nos aporte información sobre todos los aspectos. Por lo tanto, nunca podremos evaluar el bienestar de los animales utilizando un único indicador. Tendremos que utilizar siempre varios indicadores. Bien, estos indicadores de bienestar tradicionalmente se han clasificado en dos grupos. Hablamos de indicadores basados en el ambiente. Los anglosajones llaman a estos indicadores de inputs. Y después tenemos los indicadores basados en el animal. Los anglosajones los llaman indicadores de outputs. Es decir, nosotros vamos a una granja de vacas y podríamos olvidarnos de las vacas y fijarnos en los bebederos, la cama, la temperatura. Estaríamos trabajando con inputs, indicadores del ambiente. O bien podríamos olvidarnos de todo excepto de las vacas y evaluar condición corporal, prevalencia de cojeras, comportamiento, etcétera, y estaríamos utilizando indicadores de outputs, indicadores basados en el animal. Bien, a partir de esta clasificación en dos grupos, hemos tenido una de las principales discusiones o debates en el ámbito de la investigación en bienestar animal. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que hemos hecho durante mucho tiempo ha sido evaluar el bienestar con indicadores basados en el ambiente. Entre otras cosas porque son más fáciles. Es decir, tú vas a una explotación y te resulta relativamente fácil medir la temperatura o medir las dimensiones de un corral o evaluar las condiciones de la cama. En cambio, utilizar indicadores basados en el animal requiere un cierto entrenamiento, requiere más tiempo, etc. Por lo tanto, tradicionalmente lo que hemos hecho, y sin ir más lejos, la legislación sobre bienestar animal de la Unión Europea, desgraciadamente es una legislación que básicamente gira en torno a cuestiones del ambiente. Cuánto espacio tiene el animal, cuál es el espacio entre las viguetas de los slats, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando esta cuestión de la valoración del bienestar se enfoca desde una perspectiva científica, inmediatamente se detecta que los indicadores basados en el ambiente tienen bastantes limitaciones. Bien, como decía, cuando lo miramos con una perspectiva científica, lo que detectamos rápidamente es que estos indicadores fáciles, ¿no?, estos indicadores del ambiente, tienen limitaciones serias. ¿Por qué? Porque la idea sería la siguiente. Imaginen ustedes que nosotros pudiéramos afirmar
que un determinado tipo de sustrato tiene un efecto previsible sobre el bienestar del animal, bueno o malo. No me haría falta fijarme en el animal, yo podría fijarme en el sustrato y como yo sé que ese sustrato es o bueno o malo, podría deducir con certeza que el animal estará bien o mal. Imagínense que yo supiera que una determinada temperatura es buena o mala para el animal siempre. No me haría falta fijarme en el animal. Mido la temperatura y digo, como esta temperatura es mala, ya sé que el animal estará mal. Por lo tanto, la cuestión es muy simple. La cuestión es que si los parámetros ambientales tuvieran un efecto previsible y consistente sobre el bienestar de los animales, los parámetros ambientales nos irían muy bien. Y ahí es donde radica el problema. El problema es que los efectos de un factor ambiental sobre el bienestar pueden variar de entrada de un animal a otro. Por ejemplo, en función del temperamento del animal, de la condición corporal del animal, etc. En segundo lugar, los factores ambientales interactúan entre ellos. Una determinada cama puede ser buena para el bienestar del animal cuando la temperatura es una, pero puede no ser tan buena cuando la temperatura es otra. Y como resultado de todo esto, el efecto de un factor ambiental sobre el bienestar resulta en general, poco predecible, aunque no siempre. En vista de esta cuestión, el consenso en la comunidad científica es, siempre que podamos, debemos evaluar el bienestar de los animales utilizando indicadores de outputs, indicadores del animal. Y este es un buen principio en general. Y quería ilustrar lo bueno que es con dos ejemplos. Ahí está. El primero de ellos es la evaluación del confort térmico, que de entrada parece algo muy fácil. Alguien podría decir, mira, no te compliques con lo del confort térmico. Mide la temperatura, consulta la bibliografía y deducirás si el animal está probablemente sufriendo estrés por calor o está sufriendo estrés por frío. Bueno, pues no. ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que, en definitiva, que un animal esté poco confortable desde el punto de vista térmico, es decir, que tenga falta de confort térmico, depende de si la temperatura de confort coincide o no con la temperatura no ambiente, sino lo que llamamos la temperatura efectiva. Es algo tan sencillo como esto. Si coinciden las dos, si la temperatura de confort de ese animal coincide con la temperatura efectiva del lugar, el animal está en una situación de confort térmico. Sigue pareciendo fácil. Uno diría, bueno, me basta con saber cuál es la temperatura de confort de los pollos, o la temperatura de confort de los cerdos de 60 kilos, o la temperatura de confort de una vaca Holstein que produce X litros de leche al día, y me basta con saber cuál es la temperatura efectiva en esta nave. El problema es que saber estas dos cosas es extremadamente difícil. ¿Por qué? Pues de entrada porque la temperatura de confort varía enormemente dentro de la misma especie e incluso dentro del mismo individuo. Aquí aparecen solo algunas de las variables que modifican la temperatura de confort. La temperatura que hace que un animal esté bien. Un animal de la misma especie. Hay algunas que son muy obvias. El peso, por ejemplo. En general, los animales grandes resisten mejor las temperaturas frías que los animales pequeños. Pero después hay cosas que varían en función de la especie. Los terneros recién nacidos o de pocas semanas, es verdad que son menos, o mejor dicho, son más susceptibles al frío que las vacas adultas, pero curiosamente son igual de susceptibles al calor que las vacas adultas. Y en cambio en porcino no ocurre. En porcino los lechones son muy sensibles al frío y muy resistentes a la calor. La temperatura de confort de un lechón recién nacido es de 30-34 grados.
La temperatura de confort de una cerda lactante es de 16-18 grados. Pero en cambio, un ternero lactante es igual de sensible al calor que una vaca adulta y en cambio es mucho menos es sensible al frío. Bien, entonces el peso es un factor importante, pero después hay otras muchas variables que modifican todavía más esa temperatura de confort. La condición corporal, por ejemplo, la alimentación, no es lo mismo un animal alimentado ad libitum que alimentado de forma restringida, la actividad física que realiza un animal. En Europa ya no tenemos cerdas gestantes en jaulas de gestación, la temperatura de confort ahora que están en grupos, en corrales, es diferente. La posibilidad de que el animal pueda mostrar la conducta de termorregulación, por ejemplo, en el caso del porcino, que puedan agruparse entre ellos cuando la temperatura es algo baja. En definitiva, que una pregunta tan simple como ¿cuál es la temperatura de confort de este animal? No tiene una respuesta obvia. Y recuerden que esa era la primera parte de la ecuación. Pero claro, es que la cosa se complica porque la segunda parte de la ecuación es saber cuál es la temperatura en el sitio. Y no nos vale la temperatura que nos marca el termómetro. El termómetro nos dice cuál es la temperatura ambiente. Pero es que la temperatura ambiente al animal no le importa en absoluto. Lo que le importa al animal es lo que llamamos la temperatura efectiva o la sensación térmica. Y claro, alguien podría decir, bueno, sí, de acuerdo, pero ahora estás con detalles académicos. Porque sí, bueno, no será la temperatura efectiva, pero no puede haber tanta diferencia entre una y otra. Pues la diferencia es enorme. Este es un estudio en porcino, y fíjense, son 2 naves de porcino, y en las dos el termómetro, temperatura ambiente, marcaba 25 grados, en las dos. En una de ellas, la de la izquierda, había corrientes de aire y la nave estaba mal aislada. Además, el suelo era un suelo continuo, un suelo de cemento, con una parte de slats, sin aislamiento térmico y sin cama de paja. Utilizando los coeficientes pertinentes y todo lo que sabemos sobre la biología de la termorregulación en el cerdo, la conclusión es que en esta nave la temperatura efectiva para un cerdo era de 10 grados centígrados. Y ahora fíjense la otra nave. El termómetro también decía 25 grados, temperatura ambiente la misma. Pero aquí no había corrientes de aire y el suelo tenía una cama de paja gruesa, limpia y seca. Pues bien, aplicando los coeficientes correspondientes, en este caso, la sensación térmica para el cerdo era de 35 grados. Fíjense que marcando el termómetro en ambos casos 25 grados, la percepción térmica variaba en 25 grados, de hecho. En un caso era de 10, en otro caso era de 35. Por lo tanto, si aquí lo que hubiéramos hecho hubiera sido simplemente decir 25 grados, y voy a la bibliografía y digo, para cerdos de 40 kilos, 25 grados está bien, en ambos casos habría llegado a la conclusión de que los animales estaban bien. Y resulta que no estaban bien en ninguno de los dos casos. En uno tenían claramente estrés por frío, en otros claramente estrés por calor. Y estamos hablando de un aspecto del bienestar que, si quieren, resulta relativamente simple, el confort térmico. Bien. Mi segundo ejemplo hace referencia a la densidad, que es uno de los, motivos de crítica desde el punto de vista de bienestar, sobre todo en explotaciones intensivas, en avicultura y en cerdos. Y alguien podría decir, bueno, determinemos cuál es la densidad óptima. Vamos allá y hacemos algo tan sencillo como medir el corral, sabemos cuántos animales hay en el corral, sacamos cuentas y sabemos cuál es la disponibilidad de espacio por animal. Si eso es excesivo, será que los animales van a estar mal.
Si eso está bien, será que los animales estarán razonablemente bien. Bueno, este es uno de los artículos, yo creo, que más influencia han tenido en esta forma de pensar sobre la evaluación del bienestar. Está escrito por Marianne Dawkins, que fue durante muchos años profesora de bienestar animal en Oxford, y lo que hizo fue utilizar como indicador de bienestar en pollos de carne el porcentaje de mortalidad, que estamos de acuerdo en que es una medida un tanto grosera, pero bueno, aporta información. Y lo que hay aquí, cada línea representa una empresa integradora de pollos de carne en el Reino Unido. Cada una de estas empresas ofrecía una ventaja interesante para hacer el estudio, porque cada empresa tenía varias granjas y en algunas granjas la densidad de animales era de 30 kilos por metro cuadrado, en otras granjas llegaba hasta 40 y tantos kilos por metro cuadrado. Y lo que hizo Marianne Dawkins fue, bueno, simplemente hacer una gráfica con los porcentajes de mortalidad como indicador de falta absoluta de bienestar en relación con la densidad. Y si se fijan en la gráfica, la única conclusión a la que podemos llegar es que la densidad no te permite predecir en absoluto el bienestar de los animales, al menos el bienestar medido con la mortalidad. Fíjense que tenemos situaciones en que la densidad es baja, entre comillas, baja hablando de pollos de carne, y tenemos mortalidades del 7%, y en cambio tenemos granjas con una densidad de 42 o de 46 kilos por metro cuadrado y la mortalidad es del 2 o del 3%, es decir, una mortalidad excelente. ¿Por qué ocurre esto? Pues bien, lo que nos ilustraba el ejemplo anterior es que, primero, cada animal es diferente porque tiene su temperatura de confort en función de muchas variables, y segundo, que lo que nos interesa no es la temperatura ambiente, sino la efectiva. Lo que nos ilustra este ejemplo es que la densidad por sí misma, a no ser que sea extremadamente alta, no te permite predecir el bienestar de los animales, porque el problema de una densidad alta no es la densidad alta per se, sino la medida en que la densidad alta te perjudica algo que sí que tiene un gran efecto sobre el bienestar de los pollos, que es la calidad de la cama. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente habría que entrar, habría que agarrar la cama, ver si es friable, si está limpia, etc. Pero la fotografía está hecha de manera que tienes elementos, solo con mirar la imagen, para llegar a la conclusión de que, al menos en lo que a la cama se refiere, esta explotación está muy bien. Fíjense que la cama aparece limpia, está suelta, hasta el punto de que este pollo puede hacer la conducta esta normal de bañarse en arena. Y sabemos que esto es un requisito de bienestar para los pollos. ¿Qué pasa? Pasa que si tienes una densidad muy alta, conseguir esto es más difícil que si tienes una densidad baja. ¿Por qué? Porque si tienes una densidad muy alta, a no ser que tengas una ventilación excelente, esta cama difícilmente estará en estas condiciones. Pero fíjense que lo que al final afecta el bienestar del pollo no es la densidad per se, sino el hecho de que la densidad alta hace que sea más difícil, pero no imposible, conseguir satisfacer uno de los requisitos de bienestar del animal, que es mantener la cama en buenas condiciones. En definitiva, lo que esto nos indica es que si yo quiero evaluar el bienestar en avicultura de carne con la densidad, cometeré muchos errores, a no ser, por supuesto, en aquellos casos en los que la densidad sea tan extraordinariamente alta que los animales no puedan hacer movimientos básicos. En ese caso, obviamente, sí que habría un problema de bienestar. Pero si no, lo que tendré que mirar es cómo esa densidad alta me afecta o no cuestiones realmente importantes como la calidad de la cama.
Bueno, hay muchos ejemplos como esto, y en base a todos estos ejemplos, como les decía, el consenso de los investigadores y las investigadoras ha sido: olvidémonos de los parámetros ambientales, olvidémonos del espacio, olvidémonos de las cifras y observemos a los animales. Y esto ha sido como un mensaje que hemos repetido hasta la saciedad y que en general ha sido muy bien recibido. Pero lo cierto es que en la vida las cosas no son ni blancas ni negras, y a mí, a lo mejor por temperamento, me suelen gustar siempre los puntos intermedios. ¿Por qué? Porque todo esto está muy bien, y es cierto, creo honestamente que es cierto, pero, claro, utilizar indicadores basados en el animal, indicadores de output, no es la panacea, porque también tienen sus limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Pues bueno, la primera es que a veces no podemos utilizarlos porque no los tenemos, así de sencillo. Hay aspectos del bienestar para los que hoy por hoy no tenemos indicadores basados en el animal que sean prácticos y fiables, punto. Y si no los tienes, no los puedes utilizar. Segundo, hay un problema serio, y es que, claro, yo puedo ir a una explotación y fijarme en el comportamiento de los animales, pero lo que observaré es el comportamiento de los animales cuando yo estoy en la explotación, que a lo mejor es un día a las 12 del mediodía, cuando yo, que soy un desconocido, estoy ahí delante. Puede que eso no me aporte información sobre el comportamiento de los animales en otros momentos del día. Con lo cual, en cambio, un indicador del ambiente, pues tiene más continuidad. Si el suelo es de una manera, pues el suelo es de una manera siempre. En cambio, si el animal está echado así o asá, puede que esté echado así justo ahora, pero no al cabo de un rato. Además, como he dicho antes, pueden ser más laboriosos y difíciles de medir, y otra cuestión que no debemos olvidar es que no siempre son aplicables a todos los animales ni a todos los sistemas de producción. Y esta es una limitación que debemos considerar incluso con los que seguramente son los mejores protocolos de evaluación de bienestar, entre ellos los protocolos Welfare Quality. Creo que son los protocolos excelentes, después hablaré de ellos, pero ojo, porque incluyen información que está muy bien para los animales que se utilizaron como modelo para obtener esa información. Y difícilmente puede aplicarse esa información directamente a otras genéticas, a otros sistemas de producción. En definitiva, ¿cuál es la primera idea de la charla? La primera idea es que está muy bien este cambio de paradigma, que básicamente se resume en decir: si quieres saber cómo está un animal, pregúntale al animal, y el animal te lo dirá con su aspecto, su salud y su conducta. Esta es una frase que yo mismo he dicho en innumerables ocasiones y creo que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, no te fijes tanto en el entorno, fíjate en el animal, pero, como todo en la vida, tiene sus limitaciones. Por lo tanto, el primer consejo que yo daría es que cuando queremos evaluar el bienestar de los animales tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles. Y por lo tanto tenemos que utilizar la observación de los animales, es decir, indicadores de output, sin duda. Y cuando los tengamos y sean fiables, podemos priorizarlos. Bien, perfecto. Pero esto no debería hacernos olvidarnos nunca de que también en algunos casos tenemos que valorar las instalaciones, y a veces es, si no lo único, que también lo mejor que podemos hacer, y no debemos olvidarnos, y a menudo lo hacemos, de antes incluso de ir a ver las instalaciones o los animales, sentarnos y mirar registros y protocolos. Que eso es algo que a menudo no tenemos en cuenta. Decimos, voy a evaluar el bienestar a una determinada explotación, y voy a la explotación, miro los animales y entro y miro bebederos y tal. Perfecto. ¿Qué porcentaje de mortalidad neonatal hay aquí? No sé. ¿Cuál es el uso de medicamentos en esta explotación? ¿Cuál es el protocolo de analgesia cuando se hace desmochado? Bueno,
Tenemos 3 fuentes de información y las 3 tienen que utilizarse y aprovecharse al máximo. Bien, tenemos todos estos indicadores, más principios generales de evaluación del bienestar. El siguiente, esos indicadores tienen que organizarse. Cuando vas a hacer una evaluación del bienestar, sabes que tus herramientas son los indicadores, esa es tu arma. Ya sabes que tienes que utilizar indicadores de registros, indicadores del animal e indicadores de las instalaciones, pero luego tienes que organizarlos. Y tienes que organizarlos con un propósito únicamente. Y es que no debes olvidarte ninguno de los aspectos que conforman el concepto de bienestar animal, que es un concepto multidimensional. Entonces, ¿cómo organizamos estos indicadores? Pues bueno, en la charla de esta mañana, en la charla de animales silvestres, nos han presentado el modelo de los 5 dominios, que como sabéis ha reemplazado al modelo de las 5 libertades, y lo cierto es que hoy no diré todos, pero sí la inmensa mayoría de los protocolos de evaluación del bienestar que tienen un fundamento, una base científica, están inspirados en este modelo y lo que hacen es organizarse en torno a los 4 dominios medibles del principio de los 5 dominios. Es decir, simplificando, que cuando hacemos nuestra lista de indicadores, las cosas que vamos a medir, tenemos que asegurarnos que tenemos indicadores, sean de input, de output o de registro, me da igual, pero tenemos indicadores que nos dirán cómo es la alimentación, tenemos indicadores que nos dirán cómo es el ambiente, otros nos dirán cómo es la salud y otros finalmente nos dirán cómo es el comportamiento. Un ejemplo de esta filosofía son, como os decía, los protocolos Welfare Quality, que probablemente conocéis muy bien. Tenemos protocolos Welfare Quality para vacuno de leche y de carne, para cerdos, diferentes fases del ciclo productivo, y para pollos de carne y gallinas ponedoras. Los herederos de los protocolos Welfare Quality fueron los protocolos AWIN, ¿no? AWIN de Animal Welfare Indicators, que aunque el nombre es diferente, y el nombre es diferente porque son el resultado de otro proyecto diferente de investigación, pero la estructura es exactamente lo mismo. La ventaja es que los protocolos AWIN cubren especies que no quedaron cubiertas por los protocolos Welfare Quality. Entonces, ¿cuál es la estructura de todos estos, Welfare Quality y AWIN? La estructura es esta. Tenemos lo que en el argot de los protocolos se llama los 4 principios del bienestar, que, si os fijáis, coinciden perfectamente con los 4 dominios medibles del principio de los 5 dominios. Es decir, tenemos el principio de la alimentación, alojamiento o ambiente. Fijaos que es interesante porque en el argot de Welfare Quality se habla de good housing. Habría sido mucho más correcto e inclusivo hablar de good environment, porque si tienes un sistema de explotación muy extensivo, a lo mejor no hay housing, pero siempre hay ambiente, ¿no? Lo cual ya nos da una pista de cómo se hicieron estos protocolos y las limitaciones que tuvieron. Entonces, bueno, yo he puesto good housing porque es lo que aparece en el texto del protocolo, pero realmente es ambiente, salud y comportamiento, ¿no? Entonces, para cada uno de estos principios tenemos entre 2 y 4 criterios, hasta un total de 12, y la columna que iría a continuación, a la derecha, y que no está en la diapositiva, sería la lista de indicadores. De manera que para cada uno de estos 12 criterios tendríamos los indicadores correspondientes. Por ejemplo, para el criterio ausencia de hambre prolongada, que es uno de los 2 criterios del principio alimentación, un indicador sería la condición corporal de los animales. Y así sucesivamente. Pues bien, la idea es que los protocolos Welfare Quality y los protocolos AWIN, para cualquier especie, comparten los principios, comparten los criterios y lo que puede variar son los indicadores, que eso sí, en función de la especie, son unos u otros. Bien, sean cuales sean los indicadores que escojamos, y una vez nos hemos asegurado de que cubrimos
los 4 principios, dominios medibles del bienestar, debemos asegurarnos de que esos indicadores sean válidos, fiables y prácticos, y no vamos a dedicar tiempo ahora a hablar de los conceptos de validez, fiabilidad, etcétera, por eso nos llevaría mucho tiempo, pero vamos, tienen que ser buenos indicadores basados en evidencia científica. Y después tenemos que ser muy conscientes de que no tenemos todavía suficiente con todo esto. Es decir, yo puedo tener mi lista de indicadores fiables y válidos y todo lo que queráis, que me cubren los 4 dominios de bienestar, pero después tengo que saber cómo mido cada indicador. Es decir, si voy a mirar la suciedad de las vacas, ¿dónde exactamente la miro? ¿Cómo la puntúo? ¿Cómo la registro? Y otra cuestión muy importante, que a menudo pasa poco considerada, porque a veces la estadística no es lo que más nos gusta, que necesitamos reglas de muestreo. Porque cuando estamos evaluando colectividades de animales, no podemos medirlo todo en todos los animales, pero para hacer un diagnóstico del bienestar en esa explotación tenemos que saber cuántos animales tenemos que evaluar para cada uno de los indicadores en función del tamaño de la explotación. En definitiva, el resumen es el siguiente. ¿Cómo lo hacemos esto de la evaluación de bienestar en una colectividad de animales? Primero, somos conscientes que tenemos que evaluar 4 grandes aspectos del bienestar: alimentación, ambiente, salud y comportamiento. Para cada uno de estos 4 necesitamos indicadores. Es cierto que en la medida de lo posible deberíamos priorizar indicadores del animal, el principio de pregunta al animal y el animal te lo dirá, pero no podemos caer en el error de despreciar indicadores de las instalaciones y indicadores de registros y protocolos. Y además tenemos que conocer las reglas de muestreo y la metodología precisa para medir cada indicador. Hay una cosa que tal vez alguno o alguna de ustedes eche en falta aquí, y es lo que en el argot de la evaluación del bienestar se llama el método de agregación. ¿Y qué es esto del método de agregación? Bueno, el método de agregación es, imagínate que yo tengo, me lo invento, 20 indicadores para vacas de leche, mido los 20 y en uno tengo una puntuación de 5, en el otro de 4, en el otro de 10, en el otro de 8, etcétera, y al final me pregunto cuál es el bienestar global de esta explotación. Bueno, para responder a esa pregunta necesito un método de agregación, que no es más que cómo obtengo la nota final del examen, por decirlo así. Doy el mismo valor a cada indicador o algunos los pondero de una forma o de otra. Bien, yo soy muy escéptico con los métodos de agregación, totalmente escéptico. ¿Por qué? Porque ninguno está basado en evidencias científicas y no puede estarlo. Al menos a día de hoy no puede estarlo. Porque, vamos a ver, si yo tengo una vaca coja, que aparte de estar coja, está bien en todos los demás aspectos, y después tengo una vaca que no está coja, pero que está permanentemente muerta de miedo, ¿puntúo las dos cosas por igual? ¿O le doy más puntuación a la cojera o más puntuación al hecho de estar muerta de miedo? Yo no lo sé. Y nunca he visto ningún estudio convincente que me dé una razón para tomar una decisión u otra. ¿Cómo se ha hecho esto, por ejemplo, en el protocolo Welfare Quality? Con lo que se llama la opinión de los expertos, que reunir a un supuesto grupo de expertos y decir, oiga, ¿a usted qué le parece peor? ¿Una cojera o estar muerto de miedo? Y bueno, se hace un ejercicio de democracia, que me parece fantástico en política, no me malinterpreten, pero que yo sepa, el método científico no incluye consultas ni referéndums. Son hipótesis, predicciones, experimentos. Y no tenemos ninguna metodología científica que nos permita resolver a esa pregunta, que es más importante. Por lo tanto, no hay ningún sistema de agregación basado en ciencia. ¿Me parece algo grave? No, si
los protocolos de evaluación los queremos utilizar para identificar problemas. A mí me da igual cuál es la puntuación global de una explotación. Lo que quiero saber para mejorar es dónde están los problemas de esa explotación. Si hay problemas con el agua, con las cojeras, con la relación humano-animal o con el estrés térmico. Y para eso no necesito agregaciones, necesito saber qué información me aporta cada indicador. El único momento en el que necesitaría un método de agregación es cuando quiero una puntuación final para poner un sello. Y ahí es donde tenemos, desde mi punto de vista, yo soy bastante crítico con estas cuestiones, una de las dificultades con estos temas de los sellos de bienestar. Pero si lo que queremos es una herramienta de diagnóstico para identificar problemas y después mejorarlos, la agregación no nos hace falta. Muy bien, con esta filosofía vamos a repasar muy rápidamente unos pocos indicadores, simplemente para ilustrar algunos principios generales. Bien, recuerden esto, observamos a los animales, sí, consultamos registros también, pero inicialmente o no inicialmente, en algún momento valoramos las instalaciones, porque eso sigue aportando información útil. Bien, y la primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿qué cosas son realmente importantes cuando valoro una instalación antes de observar a los animales o de ver los registros? Pues bien, si yo tuviera que escoger un indicador de las instalaciones, tendría un nombre muy corto y sería agua. Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué? Pues no está de acuerdo con que el agua sea importante. Ahora sí. Gracias. Bien, bueno, ¿por qué el agua es tan importante? Bueno, pues por dos razones. La primera, porque obviamente es el nutriente más importante para cualquier animal. Y segundo, porque por razones que yo no alcanzo a comprender, es no solo en España, que también, sino en otros países de Europa en los que hemos hecho evaluaciones de bienestar y en países de América Latina, uno de los principales problemas en muchas explotaciones. Hasta el punto de que hay incluso una publicación de colegas británicos, es una publicación muy interesante del grupo de Bristol, que te dice, mira, si cuando vas a una explotación de vacas de leche, el tema del agua está bien, hemos visto que la probabilidad de que todo lo demás está bien es altísima. Si el agua no está bien, ten por seguro que tendrás otros problemas. Esta vez, pues yo, la verdad es que estoy un poco, no diré obsesionado, a ver, tampoco llega a ser una obsesión, no es que piense constantemente en el agua de las vacas, pero sí que es algo que tengo muy interiorizado. Cuando voy a una explotación a hacer una evaluación de bienestar, primero el tema de bebederos. Y eso empieza por algo tan sencillo como que todos los animales tengan agua a disposición permanente. Y alguien podría decir, bueno, pero es que eso, ¿a quién se le ocurriría que no fuera así? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de terneros lactantes, no sé cómo es en Uruguay, pero en muchísimas explotaciones en España se sigue con esa curiosa idea que me da la sensación de que hemos transmitido en parte los veterinarios, de que, hombre, si beben leche, ¿para qué van a necesitar el agua? Bueno, pues sí, la necesitan y además, otra vez, un bienestar, costes diferidos de un problema de bienestar, cuando el animal ingiere leche, sobre todo si la succiona, se cierra la gotera esofágica, con lo cual la leche y el agua que forma parte de la leche van al abomaso, no al rumen. Si el ternero bebe agua, el agua va al rumen. Y sabemos que el hecho de que llegue agua al rumen favorece el desarrollo del epitelio ruminal. Y hay trabajos de los colegas irlandeses que demuestran que cuando... La única duda es el primer día, pero desde luego a partir del día 2, y muchos autores te dicen, mira, y el 1 también, no sea el rácano, pero el 2 seguro, si los terneros tienen agua de bebida,
el desarrollo del rumen y, por lo tanto, el inicio del consumo de concentrado, el crecimiento del animal, se acelera enormemente y además está cuantificado. Por lo tanto, agua, que haya agua, un indicador de las instalaciones básico, empezar por, no ya el diseño del bebedero, sino simplemente que haya agua. Dime. Sí. Sí, esa es una parte interesante que quería responder en parte con esto. A los animales les ocurre algo que, la verdad es que yo tampoco tengo una explicación de por qué les ocurre, pero aparentemente a las personas también nos ocurre, y es que, sobre todo cuando necesitan mucha agua, léase hembras lactantes, son muy malas a la hora de regular la ingesta. Dicho de otra manera, a la que hay una pequeña dificultad, beben menos de lo que tocaría. Y esto lo vemos, por ejemplo, en cerdas lactantes. Una cerda lactante, en un clima cálido como el que tenemos en España, podría beber cada día 40 litros de agua. Es un montón. Claro, dices, bueno, pues ya tiene el bebedero ahí, pues tampoco tiene que desplazarse, porque no puede desplazarse, está en la plaza de maternidad, no hay ningún problema. Pues sí, hay un problema, el flujo de agua en el bebedero. Claro, si el flujo de agua es de 1 litro minuto, para ingerir 40 litros necesita estar bebiendo 40 minutos a lo largo de 24 horas. Dices, hombre, tampoco es tanto, total, no tiene mucho más que hacer. Bueno, tiene que amamantar a los lechones, etcétera, pero no le lleva muchas horas tampoco. Pues no, en el momento en que el flujo baja de los 3 litros por minuto en un clima cálido, las cerdas no llegan al consumo de 40, se cansan antes. Entonces, no sabemos por qué, pero cualquier cosa que suponga una dificultad, y la dificultad, entre comillas, puede ser tener que estar mucho tiempo ahí bebiendo o tener que desplazarse mucho, hace que el consumo de agua disminuya. Entonces, todo eso nos lleva a recomendaciones sobre flujo, a la recomendación de que, independientemente del número de animales y del número de bebederos, nunca debería haber un solo punto de agua en el potrero, como mínimo siempre 2, y que la distancia que obligamos a los animales a recorrer para llegar al agua sea pequeña. Pero no tenemos, que yo sepa, información para precisar lo que significa pequeña. Y después, cuestiones más bien establecidas, como la limpieza. Estas 2 fotografías de explotaciones españolas. La de la izquierda no sabe si es un bebedero sucio o un comedero mojado, pero está claro que no es ideal para las vacas. Y la segunda imagen me gusta especialmente, no sé si lo ven bien, pero es como un barreño de plástico que se vence cuando está lleno de agua, por el peso del agua, y el productor lo que hizo fue atarlo con dos alambres. De hecho, no sé si se ve bien, pero aquí hay un alambre que cruza al otro lado, y aquí hay otro para que el barreño no se venza con el agua. Claro, este era un ejercicio de estimulación cognitiva para las vacas, que podían escoger entre beber por la izquierda y perder el ojo derecho, beber por la derecha y perder el ojo izquierdo, o beber por el medio y quedarse ciegas. No, esto estoy exagerando un poco. Pero la fotografía me gusta mucho porque este productor presumía, y además era cierto, de haber invertido una enorme cantidad de dinero para contratar al mejor asesor en nutrición de vacas de leche de España. Que lo es, contrató a un colega que es muy bueno en nutrición. Pero claro, dices, está muy bien que hayas contratado al colega para que tengan la mejor dieta, pero si te has gastado un montón de dinero en hacer esto, hombre, invierte un poquito en el bebedero, que tampoco te vas a arruinar, porque si las vacas no beben lo necesario, que la dieta sea la mejor del mundo, no te va a resolver gran cosa. Bien, entonces, instalaciones, muchas cosas que podemos mirar y que son útiles, pero para mí la número 1, agua.
diferentes cuestiones, podríamos hablar bebederos en transición de cerdos, etcétera, pero el tema del agua y todo lo que implica buenos bebederos, diseño, localización, etcétera, para mí es algo que debería estar en todos los protocolos de evaluación y que no requiere fijarse en los animales, sino en las instalaciones. Y después hay otras cuestiones, y es verdad que antes he dicho que la densidad no es algo muy definitivo en general, pero sí que hay situaciones en las que sabemos que el espacio del que disponen los animales de manera muy consistente nos predice si los animales van a estar bien o mal. Y uno de los ejemplos son terneros lactantes. Yo sé que, si no me equivoco, aquí en Uruguay, lo que ustedes llaman las guacheras, ¿no?, tienen los terneros no en casetas individuales, sino con estaca. Pero hay muchos con o juntos, pero no hay casetas individuales. Bueno, en Europa todavía tenemos muchas casetas individuales y es legal hasta las 8 semanas, y ahí un indicador de bienestar de instalaciones muy claro y además muy sencillo es recordar que un rumiante joven que todavía no es rumiante funcional, como un ternero lactante, se echa en decúbito lateral. Y para echarse en decúbito lateral como este, es imprescindible que la anchura de la jaula del ternero sea como mínimo igual a la altura del ternero hasta la cruz. Este es un ejemplo muy claro en el que la evidencia científica de forma irrefutable relaciona un parámetro del ambiente con un resultado de bienestar del animal. Y otra cuestión del espacio para la que tenemos información muy clara y que nos va bien medir, ahí sí, corrales, es el tema de la densidad en cerdos. Pero tenemos que recordar que los indicadores de las instalaciones pueden interactuar entre ellos. Pero claro, alguien podría decir, bueno, ¿cuánto espacio necesita un cerdo para estar bien? Y como casi cualquier pregunta en biología o en veterinaria, la respuesta es depende. Y depende, obviamente, del tamaño del cerdo, eso es obvio, pero depende también de la temperatura. El cerdo de arriba es un cerdo de 100 kilos, que es el peso al que matamos los cerdos en España, echado en decúbito external, visto desde arriba. Por eso no le ven las patas, porque las patas se supone que están entre el cuerpo del cerdo y el suelo. Y abajo está el mismo cerdo, también de 1 kilo, echado en decúbito lateral. Bueno, en decúbito external se echan cuando hace más bien frío. En decúbito lateral cuando hace más bien calor. Y como pueden ver, el espacio que necesitan es muy diferente. El de arriba ocupa 0,4 metros cuadrados, el de abajo, que es el mismo, echado de manera diferente, ocupa 1 metro. Por lo tanto, algo tan sencillo, es un indicador del ambiente, pero pasado por el filtro de la biología del animal. Si tú sabes que el engorde te dura 5 meses largos, sabes cuándo empieza el engorde, sabes cuándo acabará y por lo tanto cuándo pesarán 100 kilos, sabes dónde vives, sabes si en ese momento hará frío o calor y puedes saber cuál es el espacio recomendable para los cerdos. Pues, si tú sabes que el engorde acabará en el mes de enero, probablemente con darle al cerdo 0,65 metros cuadrados, digo la cifra de 0,65 porque es el mínimo legal en Europa, sería suficiente. Pero si sabes que tu engorde acabará en el mes de agosto en España, sabes que cumplir la ley y darle 0,65 sería un desastre para el bienestar del cerdo y tendrías que ir a como mínimo 0,8, 0,9 o 1 metro cuadrado idealmente. Por lo tanto, algunos parámetros del ambiente, sin duda, el agua y después otros como el espacio, pero eso sí, filtrado, si quieren, por nuestro conocimiento de la biología de los animales. Y después observamos a los animales, que es lo que supuestamente nos dará la máxima información. Y la observación de los animales, en el fondo, puede clasificarse de esta manera. Observamos el aspecto, medimos la conducta de los animales o sus consecuencias, lesiones o signos clínicos, y después la valoración cualitativa del comportamiento de los animales. Muy rápido, acabo en 5 minutos. El aspecto, lo más obvio que debería estar en todos los protocolos de bienestar, la condición corporal.
Pero después hay alguna otra cosa, y una de ellas me interesa especialmente para reforzar un concepto general. Esto está sacado del Welfare Quality para vacas de leche y, como ven, utiliza algunas cuestiones de conducta que están en negro, pero he marcado en rojo la cuestión de la limpieza de las vacas, que es algo en lo que Welfare Quality insiste mucho. Y está bien la limpieza de los animales como indicador de bienestar. En el caso de las vacas, por ejemplo, sabemos que hay una relación entre la limpieza de las vacas de leche y el riesgo de mamitis. Donde tenemos que ser prudentes es en los valores de corte, porque el principio es aplicable a cualquier vaca, pero los valores de corte que nos permiten decir si todo está bien, el problema es moderado o el problema es serio, dependen mucho del entorno. Y todo esto se obtuvo haciendo trabajos en explotaciones en las que las vacas no salen nunca a pastar y están estabuladas en cubículos. Y está bien demostrado que esos valores de corte funcionan en esas circunstancias. No tenemos, que yo sepa, evidencia que confirme que esos valores de corte funcionan en otros sistemas de producción. Tanto aspecto de los animales, condición corporal, perfecto, limpieza puede ser útil, pero ojo, porque el sistema de producción puede cambiar, tal vez no el principio general, pero sí cómo puntuamos si la explotación está bien o mal. Después, la conducta. Podemos medir conductas normales, alguien podría decir medir conductas anormales, pero lo cierto es que medirlas es muy laborioso, con lo cual lo que hacemos normalmente es registrar las consecuencias de esas conductas anormales y finalmente tenemos algo que es útil en principio, pero también hay que matizarlo, que es la distancia de huida. Bien, en cuanto a conductas normales, bueno, esta es una vaca que está echada de forma normal, pero está echada fuera del cubículo. Y esto, obviamente, es un problema de bienestar por dos razones. Primero, porque te indica que si muchas vacas hacen esto, hay algún problema con los cubículos. Y segundo, porque el hecho de echarse en el pasillo aumenta el riesgo de mamitis. Por lo tanto, medir el porcentaje de vacas que están echadas fuera de los cubículos sobre el número total de vacas que están echadas en ese momento es un buen indicador. El tema otra vez es cómo establezco el baremo para decidir que tengo un problema o que no. Y eso probablemente hay que ajustarlo al sistema de producción. Otra conducta anormal, una conducta normal que creo que es muy interesante y que desgraciadamente no está incluida en el Welfare Quality es la conducta de jadeo. Para mí una de las grandes limitaciones de Welfare Quality, que es herencia de que buena parte de los participantes eran del norte de Europa, no todos, pero muchos sí, es que para ellos esto del estrés por calor, bueno, era una cosa exótica que nos ocurría en España y en América Latina, pero a ellos no, y por lo tanto cuando nos decíamos, ¿tenemos que poner algo de estrés por calor? No, mañana ya lo miraremos. Y al final no se incluyó. Bueno, creo que aquí observar la conducta de los animales es básico. Aquí sí. Recuerden todo lo que les decía de la temperatura efectiva y la temperatura de confort. Y si sabes observar, puedes obtener mucha información. ¿Cuál dirían que es el problema? Estos son cerdos de transición. Ya, eso sí, esa es la parte fácil. Pero, ¿de dónde sale el frío? O mejor dicho, ¿frío por qué? Es una trampa esta pregunta. Bueno, una trampa, no, es una pregunta malintencionada, propia de una mala persona. La utilizo yo con mis estudiantes del máster de bienestar. Y les pregunto exactamente lo mismo. Entonces me dicen, bueno, tienen frío. Digo, ya, pero ¿qué más? Pero este es un slide muy bueno, es un slide de plástico. Pero fíjense, la trampa es que fíjense que la fotografía está deliberadamente cortada para que en el corral de al lado
si no te fijas muy bien, hay que ser mala persona, realmente, no te das cuenta de que los cerdos del corral de al lado indican con su conducta que tienen frío. No. Claro, si estos con su conducta indican que tienen frío y los de al lado no te indican que tienen frío, ¿será la temperatura ambiente? No. No eran grupos normales. Pero, ¿cuál es el otro factor, además de la temperatura ambiente, que te condiciona enormemente la temperatura efectiva para el cerdo? Las corrientes de aire. Y aquí el problema es que, efectivamente, la nave estaba diseñada de manera que en este primer corral y en el corral opuesto a este había una velocidad de aire muy superior a la que había en los otros corrales. Fíjense que es un ejemplo muy sencillo, pero que te indica que observar a los animales y pasar la observación por el filtro de la biología te puede dar mucha información. Es decir, aquí dices, bueno, estos cerdos están apelotonados, ¿no? Termorregulación social, se dice de forma o sea, que están apelotonados para no tener frío. Luego estos tienen frío. Los otros no. ¿De qué depende que un animal tenga frío? De que la temperatura efectiva sea muy baja. ¿De qué depende la temperatura efectiva para un cerdo? De la temperatura ambiente y de la ventilación. De la humedad relativa no, porque el cerdo no suda. Si fuera un caballo o un rumiante sí, pero en el caso del cerdo la humedad relativa no es excesivamente importante. Por lo tanto, como no hay razón para pensar que la temperatura ambiente sea diferente en dos corrales contiguos, la hipótesis más razonable, que resultó ser cierta, es que hay un problema de mala ventilación en esta instalación. Y esta es una que a mí me gusta mucho y que desmiente la idea tan extendida y falsa de que las ovejas son menos listas que otros animales, porque son de las pocas que utilizan termorregulación social cuando la temperatura es alta. Esta es una conducta que lo que permite es que se cree un movimiento de aire por convección en el seno del rebaño, y fíjense que lo que hacen las ovejas, además de juntarse para generar mucho calor, es mantener la cabeza baja. ¿Por qué? Porque esa corriente de convección crea un gradiente de hasta 5 grados entre lo que sería esta altura, y las ovejas consiguen mantener el sistema nervioso central unos grados más frío que el resto del cuerpo, y eso les permite ahorrar consumo de agua. Pero lo que nos indica este tipo de conductas es que los animales están experimentando efectivamente estrés por calor. Bien, como les decía, conductas anormales son difíciles de medir, pero podemos medir sus consecuencias y evaluar número de cerdos con la cola mordida o gallinas con signos de picaje, o seguro que esto probablemente ustedes no lo tienen, ¿o sí? Sí, esto nosotros lo vemos cuando tenemos sistemas intensivos de producción de carne de cordero y los corderos están más de 2 o 3 semanas sin salir al pasto. Y es muy interesante porque es una conducta de pastar redirigida. Realmente lo que observas es que las ovejas literalmente pastan la lana del lomo de las otras ovejas, y hemos desarrollado un sistema de score de esto, y nos permite realmente medir la frustración de la conducta de pastoreo de las ovejas. Nunca se observa cuando las ovejas están en el pasto. Sí, pero ahí puede ser, pero cuando has descartado parásitos, la causa principal de ese mal estado de la lana es que las ovejas han estado más de 2 o 3 semanas sin salir al pasto. Y finalmente tenemos el test de distancia de huida, que ya conocen perfectamente. Es un test excelente para la relación humano-animal, pero ojo, en función del temperamento y del contacto que hay en función del sistema de producción. Y recuerden otra vez que si toman como referencia Welfare Quality, eso está hecho para vacas frisonas que ven gente todos los días en un determinado sistema, o vacas de carne de una determinada genética. Estoy seguro que si se aplica al ganado criollo habría que cambiarlo de forma radical. Muy bien, 2 ideas y con esto acabo. No nos olvidemos de registros y protocolos cuando hagamos evaluación de bienestar, y desde luego mortalidad y morbilidad, pero también la calidad de los procedimientos. Y en el tema de calidad de los procedimientos no puedo evitar
mencionar que cualquier sistema de evaluación de bienestar en animales de producción debería recoger información sobre si estas prácticas no ya se hacen o no se hacen, sino en el caso de que se hagan, si se hacen o no con un buen sistema de control del dolor. Yo no tengo ninguna duda de que el desmochado en vacuno de leche intensivo es una buena práctica, pero habría que hacerlo con anestesia local y analgesia sistémica. Sería una discusión larga y seguro que ustedes saben más que yo de esto acerca del corte de cola en ovino. Imagino es una práctica tradicional aquí. En nuestras explotaciones de ovino de carne, según las últimas encuestas, el 95% de los ganaderos de Cataluña, del noreste, y probablemente es aplicable a toda España, lo siguen haciendo. La razón principal es la tradición y la estética, porque no tenemos problema con las moscas, que podría ser una razón. Y desgraciadamente el uso de analgesia continúa siendo extremadamente limitado. Esto es algo que tiene que estar en un protocolo de evaluación de bienestar. Y no tienes que ir a ver instalaciones ni mirar los animales porque tampoco lo vas a saber. Tienes que mirar los registros, preguntar, etcétera, e incluirlo en tu protocolo. Muy bien, y para acabar, el tema de la importancia de la certificación. Recuerden la gráfica que he mostrado esta mañana. El óptimo económico. Yo les decía, puede caer muy a la derecha o muy a la izquierda. Bien, hemos discutido acerca de diferentes maneras para que caiga más a la derecha, la importancia del coste diferido, de los problemas de bienestar, etcétera, etcétera, pero no hay que olvidar que las características del mercado son muy importantes. Y si tenemos un mercado que está dispuesto a pagar más por productos de alto bienestar, el óptimo económico se desplaza a la derecha. Por lo tanto, sobre el papel, a mí lo de la certificación me parece una idea excelente, sobre el papel. ¿Cuál es el problema que al menos hemos tenido nosotros en España? Pues el problema es que lo empezaron haciendo además colegas y amigos míos en buena medida, creo que lo hicieron muy bien, pero después el sistema se ha desvirtuado. Y creo que es una enseñanza que puede ser útil en lugares en los que también se quiera hacer ese ejercicio de certificación. ¿Cuál ha sido el problema? Pues desde mi punto de vista, lo de la certificación es útil y está bien si se cumplen dos requisitos. Primero, no certificas a todo el mundo. Porque claro, si certificas a todo el mundo, hay dos posibles explicaciones. O todo el mundo es excelente, o algo falla. Y yo, continuando con lo de mala persona, me decanto por la hipótesis 2. Porque no puede ser que todo el mundo lo haga excelente. Bueno, en España, como ha habido un boom con esto del bienestar, pues hasta hace 5 años nadie hablaba mucho de bienestar de animales de producción. Pero es que ahora prendes la televisión y de cada 4 anuncios, uno es leche con bienestar, que no deja de ser una construcción gramatical interesante, o huevos con bienestar, o cerdos producidos con bienestar, está en todas partes. Pero claro, luego miras quiénes se han certificado y te das cuenta de que poco más, poco menos, todos los que han pagado el proceso de certificación se han certificado. Lo cual no puede ser. Sobre todo cuando tú has estado en alguna de esas explotaciones y sabes que algunas que se han certificado ni siquiera cumplen la normativa europea de bienestar animal. Entonces, claro, me parece una perversión del sistema. O sea, si alguien no cumple la ley, lo que necesita es una sanción. Lo que no puede ser es, encima de no tener una sanción, tener un sello de excelencia. Primero porque no está bien, que es lo principal, pero después lo que ocurre es que de vez en cuando surge un escándalo, una mala práctica más o menos clara, a veces no muy clara, pero convenientemente presentada por una ONG, y otras veces muy clara, las cosas como son, y resulta que esa práctica inaceptable ocurrió, casualidad, en una granja con un sello de bienestar animal. ¿Qué ocurre? Que la gente interesada en temas de bienestar, que tal vez pagaría más por ese producto, dice sí, yo pagaría, pero es que no me creo absolutamente nada.
Y el segundo problema, ¿cuál es? Bueno, yo entiendo que si yo soy un productor y digo, mira, yo hago las cosas bien y las hago bien porque me lo creo, punto. Pero es que además quiero tener un sello y entiendo que para tener el sello tengo que pagar a la empresa certificadora. Me parece bien, pago a la empresa certificadora. Me parece de justicia que si he hecho ese esfuerzo de pagar a la empresa certificadora para tener el sello, yo pueda tener un retorno vendiendo mi producto un poco más caro. ¿Qué ocurre en la estructura de mercado que al menos tenemos en España? Que el productor nunca decide eso, porque el precio lo deciden otros. Sí, supermercados básicamente. Con lo cual, lo que nos hemos encontrado en España es que, desgraciadamente, la certificación se ha convertido en buena medida en un café para todos y además en algo que ahora los productores, que inicialmente lo veían muy bien y decían, no, pues nos parece bien y tal, dicen, bueno, pero es que al final no cambia nada, pago un dinero para tener un sello, tampoco me aporta nada y este, que todos sabemos cómo lo hace, acaba teniendo el mismo sello que tengo yo. Entonces, lo que quisiera, que no vea más, yo no estoy criticando el concepto de certificación, me parece muy bien, porque creo que hay un nicho de mercado. Es decir, yo creo que todos deberíamos hacer las cosas bien en temas de bienestar, sobre todo por la cuestión moral y por el efecto que tiene sobre la salud de las personas, etcétera, lo que hemos visto, no tengo ninguna duda. Pero entiendo que hay personas que dicen, no, pero yo quiero no hacerlo bien, no, muy bien. Y me parece de justicia que ese nicho de mercado se satisfaga con un producto con un sello. O sea, al principio me parece impecable. Pero lo que nos ha ocurrido a nosotros, y no es el único país de Europa en el que ha ocurrido, es que primero han proliferado sellos por todas partes, y tú vas al supermercado y todos son sellos, pero tampoco entiendes muy bien lo que significan. Cuando te das cuenta de lo que ocurre, empiezas a dudar y después hablas con el productor y te dice, sí, bueno, gasté dinero para obtener el sello, pero es que al final tampoco obtengo ningún rédito. Con lo cual creo que es una excelente idea en teoría, que puede continuar siendo excelente si se cumplen estos requisitos, pero que al menos en algunos países no se están cumpliendo. El siguiente punto era el resumen y las conclusiones, pero ya he ido resumiendo y concluyendo por el camino, así que eso sería todo. Muchas gracias.